Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a dar un poquito de espera mientras se van conectando. Yo necesito que me hagan señitas si se escucha bien y si se ve bien la imagen. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Perfecto, ya me están haciendo entonces caritas y señitas de que sí se escucha bien. Entonces vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Les recuerdo, entonces mi nombre es Elizabeth Avendaño y soy nutricionista dietista. Trabajo con SmartFit Colombia. El día de hoy vamos a hablar de un tema específico, digamos donde hay muchas dudas, inquietudes, vamos a tratar como de tocar lo más específico y es precisamente la alimentación en esa actividad física y para mejorar nuestro rendimiento, que es muy importante. Entonces vamos a partir como de conceptos. Primero, ¿qué es el rendimiento deportivo? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Qué puede pasar cuando tenemos fatiga? ¿Y cómo se puede generar la fatiga? Adicionalmente, los tres momentos esenciales de la actividad física, que es el antes del ejercicio, durante y después del entrenamiento, para tener en cuenta entonces que esos tres momentos tienen unos requerimientos específicos y la idea entonces es tratar como de cubrirlos para mejorar al máximo siempre nuestro potencial durante la actividad física. Entonces, empezando por ese primer tema, todos en general, ya sean deportistas de alto rendimiento, ya sean personas físicamente activas, ¿sí? Buscan un objetivo central y es alcanzar su máximo rendimiento, ¿sí? Es decir, que no nos agotemos y que podamos hacer el ejercicio de forma adecuada. Ese rendimiento deportivo va a depender de varios factores, principalmente de la motivación de las personas, qué es lo que en realidad está motivando a cada uno de ustedes para hacer esa actividad física, ya sea un objetivo físico, ¿sí? Llámese adelgazar, aumentar, mantener, o un objetivo de salud, ¿sí? O también en este caso por el tema del estrés, porque lo saca de pronto de esa monotonía, ¿sí? Entonces, esa motivación nos va a ayudar mucho a tener un rendimiento deportivo. El segundo factor que va a depender de esta parte del rendimiento son las características individuales de cada uno, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que no voy a tener un rendimiento igual a mi compañero, mi compañera, mi amigo, con la persona que entrene generalmente. Tercero, el nivel de entrenamiento es muy importante. Hay tres básicos realmente. Entonces, entrenamiento básico, inicial, entrenamiento intermedio y nivel, digamos, de entrenamiento avanzado. En cada uno de ellos, eso va a facilitar o va a tener alguna, digámoslo, mmm, algún perito o algo sencillo que pueda generar que el rendimiento no sea igual al que tenga un rendimiento avanzado, un entrenamiento avanzado. Es importante también tener en cuenta las condiciones donde estamos haciendo la actividad física y el ambiente en el que lo realizamos. Eso también va a ayudar a que ese rendimiento deportivo sea óptimo o sea poco. Y el factor que realmente nos involucra ahorita es el tema de la nutrición. De qué forma estamos siendo alimentados, cómo nos nutrimos para poder decir que vamos a favorecer ese rendimiento o, por el contrario, no vamos a tener un óptimo rendimiento. Es importante entonces tener en cuenta que lo que no permite un óptimo rendimiento es la fatiga. Y la fatiga se da por varias cosas. El primero, digamos que uno de los principales, es porque no tenemos reservas energéticas, sobre todo a nivel de glucógeno muscular y glucógeno hepático. El segundo es por deshidratación. Entonces, cuando no tenemos una óptima hidratación previo al ejercicio y durante el día, también vamos a afectar el rendimiento porque vamos a llegar muy fácilmente a la fatiga.
El tercero es la hipertermia. La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por encima de los rangos normales, que va también a afectar ese rendimiento. El cuarto es la hiponatremia, y la hiponatremia es disminución del sodio o la concentración de sodio en nuestro cuerpo, ya sea por sudoración excesiva y no estamos hidratados, y va a afectar notablemente la fatiga, llevando entonces a que ese rendimiento no sea el mejor. Y el otro es la fatiga central. Entonces realmente por estos factores podemos llegar entonces a una fatiga muy rápido y no poder desarrollar nuestro rendimiento o nuestra actividad física a un máximo adecuado. Es importante entonces tener en cuenta que cuando hablamos de actividad física debemos de mencionar sí o sí una molécula muy importante en nuestro cuerpo, que es el ATP, adenosín trifosfato, realmente se conoce, y es casi que nuestra molécula de energía, ¿sí? Casi que la molécula de vida de nosotros. Esta molécula está involucrada en procesos como transmisión nerviosa, en la secreción de las glándulas, está entonces también involucrada en los procesos digestivos, va a estar involucrada en la síntesis o producción de tejido, en procesos de circulación y en contracción muscular. O sea que casi todos los procesos de nuestro cuerpo necesitan ATP. Esa molécula de ATP nosotros la vamos a obtener de dos formas. La primera es de forma exógena, o sea que nosotros la ingerimos a partir de los alimentos. ¿Cuáles principalmente? Entonces, los carbohidratos es la principal fuente, de energía, ¿sí? De moléculas de ATP para nuestro cuerpo. Luego siguen las grasas, ¿sí? También nos dan una muy buena fuente de ATP o de energía. Y por último, las proteínas. Un momentico, continuamos. Esas serían entonces las fuentes exógenas de energía de moléculas de ATP para nuestro cuerpo. Pero hay unas moléculas endógenas, ¿sí? Nuestro cuerpo en este caso entonces la reserva, y son principalmente en el hígado, ¿sí? El glucógeno hepático. Vamos a tener moléculas de ATP en el músculo, ¿sí? O el glucógeno muscular, y vamos a tener también triglicéridos en nuestra grasa corporal. Esos también van a ser fuentes de energía o de ATP en momentos como la actividad física. Entonces es importante como recalcarlos para que tengamos en cuenta que hay un sinnúmero de condiciones que facilitan que esa parte de rendimiento sea adecuado o no en el momento de hacer la actividad física. Pero sí, llegamos a un punto en el que, digámoslo, en general muchas personas presentan dudas o inquietudes en qué comer antes, qué comer durante o qué comer después de la actividad física. Cuando hablamos de antes de entrenar, debemos de partir de que los objetivos claves en este momento, primero, es restaurar esas reservas de glucógeno que tenemos en el hígado y en el músculo como una fuente energética inmediata para nuestro cuerpo. Segundo, asegurar una muy buena hidratación. Ya sabemos que la fatiga también se da porque no estamos hidratados. Tercero, que es muy importante, y es prevenir sensación de hambre o problemas o trastornos gastrointestinales durante el ejercicio. ¿De qué depende esta alimentación? Primero, del objetivo de la persona, ¿sí? Entonces va a ser diferente la cantidad de alimentos que va a consumir una persona que está en reducción de peso. Va a ser diferente una persona que está en aumento de peso, y va a ser diferente una persona que esté en mantenimiento o tonificación. Va a depender de qué, de ese requerimiento calórico total y de la distribución de las comidas. Pero es importante tener en cuenta entonces que el tiempo también de duración de la actividad física es relevante en el momento de qué consumir antes de entrenar, porque va a ser diferente si yo hago una actividad física de 1 hora moderada, así yo hago una actividad física de 1 hora y media o 2 horas de alta intensidad o de trabajo de fuerza alto, ¿sí? Entonces el requerimiento va a ser mayor. Igualmente es importante recalcar que las estrategias alimentarias antes de entrenar se deben de individualizar, ¿sí? Y tener de pronto también en cuenta como experiencias vividas por cada uno. Es importante tener en cuenta que hay personas que con ciertos alimentos han experimentado problemas gastrointestinales durante el ejercicio
que les dificulta tener como ese entrenamiento, y otras personas posiblemente con esos mismos alimentos tengan un óptimo rendimiento. Entonces también es importante partir de qué experiencias hemos tenido con ciertos alimentos, ¿sí? En esta comida, antes de entrenar, primero, lo ideal es que la hagamos alrededor de unas 2 horas antes de la actividad física. Segundo, es un alimento buena fuente de carbohidratos y que estos carbohidratos sean carbohidratos complejos. Esto quiere decir que no van a ser a partir de azúcares, de dulces, porque estos pues en realidad no nos van a facilitar un buen rendimiento deportivo. Se van a agotar muy fácil esas reservas en sangre, entonces vamos a llegar a la fatiga muy rápido. Deben de ser carbohidratos complejos, alrededor de unos 100-150 aproximadamente. La alimentación debe ser baja en grasas. Una alimentación alta en grasas antes de entrenar nos puede generar problemas gastrointestinales durante la actividad física, y debe tener una fuente proteica adecuada, pero no tiene que ser muy alta, ¿sí? Importante, la hidratación debe empezar alrededor de unas 3 horas antes de la actividad física como mínimo, alrededor de unos 350 a 500 mililitros previos de ese entrenamiento, ojalá con las 3 horas previas. Y durante el calentamiento ya hemos de estar iniciando con unos 125 a 250 mililitros, solamente en el calentamiento, que es más o menos unos 2-3 sorbos de agua aproximadamente, ¿sí? Esto teniendo en cuenta entonces como esa parte de que es antes de entrenar y de que pues se va a ver afectado un poco el tema del ejercicio si consumimos algún tipo de alimentos. Un ejemplo, ¿sí? Que podemos entonces como tener en cuenta en estos momentos antes de entrenar podría ser, si es una comida como un desayuno, podríamos manejar avena, que es un carbohidrato complejo, yogur griego, que nos va a aportar también algo de proteína, y una fruta. También puede ser un pancake, ¿sí? Estos pancakes también preparados con huevos, con avena, ¿sí? Que sea más tipo complejo. También puede ser una opción de huevos con pan integral, algo de fruta. Y recuerden que siempre bebidas muy similares al agua. Puede ser solamente agua, puede ser aromáticas, puede ser infusiones, pueden ser limonadas naturales. Si es un almuerzo, entonces podríamos decir que un ejemplo de comida previa al entrenamiento puede ser pastas con proteínas blancas como pollo, pescado o atún, algo de vegetales, o puede ser, por ejemplo, salmón, ¿sí? Con un carbohidrato tipo papa cocida al horno, con ensalada igualmente, ¿sí? Recuerden que es muy importante que debemos de tener en cuenta experiencias vividas, ¿sí? Con ciertos alimentos al momento de entrenar. Y les hago mucho énfasis en esto, precisamente porque hay personas, y lo tengo específicamente experiencias con ello, que por ejemplo en el caso del yogur griego no les ayuda mucho en su entrenamiento, o se sienten muy pesados o con sensación como de gases, ¿sí? Pero hay personas que el yogur griego antes de entrenar les facilita súper bien el proceso, entonces también como tener en cuenta como esas intolerancias. Recuerda que esta comida, ¿sí? Cuando hablamos de comida principal, como el ejemplo que vimos de desayunos y de almuerzo, se recomienda unas 2 horas antes de entrenar. Pero si es una comida intermedia, algo de pronto más pequeño, más liviano, puede ser alrededor de 1 hora antes del ejercicio. Recordemos también que es importante, hay personas que entrenan muy temprano, horas de la mañana, 5 o 6 de la mañana, que posiblemente hacer una comida con las condiciones que estamos hablando antes del ejercicio, y en este tipo de pacientes puede ser una muy buena opción suplementos líquidos que nos permitan tener ese aporte nutricional de carbohidratos, de proteína, algo de grasa, pero muy poquita, antes del entrenamiento, ¿sí? Para no entrenar en este caso como sin un consumo previo de energía. ¿Qué debemos de evitar con las comidas previas? Primero, alimentos que tengan o que produzcan gases, ¿sí? Por ejemplo, coliflor, el pimentón, el repollo, el pepino, brócoli, cebolla, ¿sí? Cosas muy condimentadas. Alimentos muy grasosos o condimentados también nos van a generar problemas gástricos, entonces todo lo que es frituras, salsas, evitarlas siempre antes de entrenar. Cuando hablamos de
Durante el ejercicio, principalmente el objetivo durante este ejercicio es evitar la deshidratación. La hidratación en este periodo. Hablamos entonces de que una pérdida de 2 o 3% del peso corporal después de una actividad física nos está hablando de una deshidratación severa. Se permite hasta el 1% de pérdida de peso post ejercicio, ¿sí? Más de ahí ya es deshidratación. Y por ende entonces lo que tratamos es de manejar sorbos, más o menos 2-3 sorbitos durante la actividad física, aproximadamente cada 15 a 20 minutos. Teniendo en cuenta que ya dijimos que antes de entrenar necesitamos por lo menos 3 horas antes ya un consumo de 350 a 500 mililitros previos a la actividad física. Es importante recalcar esto, la hidratación es fundamental para evitar la fatiga, ¿sí? Hay personas que trabajan o que están manejando, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, jornadas de entrenamiento muy fuertes, personas que manejan entrenamientos de fuerza alto y que es prolongado, el tiempo es largo, y en estas personas entonces también hay que proveer ciertos carbohidratos. Aquí sí se utilizarían carbohidratos simples o de alto índice glicémico, por ejemplo las maltodextrinas las utilizan mucho durante los ejercicios, como les digo, haciendo la aclaración, exclusivamente en deportistas de alto rendimiento que generalmente necesiten más fuentes de energía durante esa actividad física, personas que trabajen fuerza, trabajos musculares altos y de alta intensidad y de larga duración. Ahí entonces entraríamos a manejar el tema del carbohidrato suplementado en el agua del entrenamiento, puede ser también en las bebidas hidratantes que también nos van a proveer carbohidratos, o en la adición, por ejemplo, de las maltodextrinas durante el ejercicio. Realmente lo que se habla es que por una hora necesitaríamos utilizar más o menos 60 gramos de carbohidrato, no más, ¿sí? O sea, hasta ahí. No se debe utilizar más porque entonces vamos a sentir problemas gastrointestinales y no nos va a beneficiar. Y ya en el tema del después del ejercicio, es importante entonces tener en cuenta que los objetivos fundamentales en esta comida, primero es reemplazar los líquidos y los minerales que perdimos durante ese ejercicio, ¿sí? Segundo, vamos a repletar nuevamente esos depósitos de glucógeno, de energía o de ATP que tenemos entonces en el hígado y en el músculo. Y tercero, vamos a repletar los tejidos, ¿sí?, que posiblemente se dañen durante esa actividad física y que generalmente hace énfasis a la masa muscular o a la fibra muscular. Eso es lo que tenemos que hacer con una comida post ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, en los primeros 30 minutos después del ejercicio, ya hemos de habernos tomado nuevamente alrededor de unos 500 mililitros de agua en sorbos, vasitos, ¿sí?, pocas cantidades. Esta hidratación, entonces vamos a tener en cuenta que un factor muy importante de la hidratación es el color de la orina. Entre la orina esté más oscura, más deshidratación hay. Entonces una de las formas de verificar esto es que después del entrenamiento estemos verificando el color de la orina y ir tomando agua hasta que el color de la orina sea lo más clara posible. Muy importante, hay personas que experimentan con la actividad física o después del entrenamiento dolores de cabeza fuerte. Eso se ha relacionado por una pérdida excesiva de sodio, que hablábamos al inicio, una hiponatremia, y en este caso las personas entonces con agua y un poco de sal en esas bebidas mejoran esa sintomatología, pero solo si se ve que es por eso, ¿sí? Porque hay pacientes como pacientes hipertensos a los cuales no le podemos entonces decir que vaya a utilizar agua con sal después del ejercicio. ¿Cómo debe ser entonces la alimentación post ejercicio? Entonces hablamos que la cantidad de carbohidratos y proteínas es de una relación de 3 a 1, es decir, 3 porciones de carbohidratos por una de proteína, ¿sí? Es muy importante porque a veces utilizan solo proteína, nada de carbohidratos, y realmente es importante tener en cuenta que el carbohidrato casi que es nuestro transportador de esa proteína, de esos aminoácidos hasta el músculo. Entonces es importante que haya una buena cantidad de carbohidratos, 3 a 1 aproximadamente, teniendo en cuenta que serían 3 de carbohidrato por una de proteína. Y seguir con la alimentación normal en el transcurso del día lo que le reste, ¿sí? Ejemplo, si yo entreno
al mediodía, entonces posiblemente tenga que hacer esa comida post ejercicio, que sería como la media tarde, y hago mi cena, ¿sí? O si voy a entrenar en la tarde noche, posiblemente ese sea mi algo, pero voy a luego hacer mi cena. O si entreno en la mañana, posiblemente tenga que seguir haciendo igual mi comida, mi almuerzo, mi cena, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que las comidas van a estar, digámoslo, en el tiempo, en las condiciones planeadas, según el nutricionista, la persona que te esté indicando entonces cómo manejar la alimentación, el fraccionamiento de esa alimentación, las cantidades específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente uno ve que, o se nota mucho, ¿sí? De que solo se preocupan por la comida después del ejercicio, pero el restante de las comidas no. Entonces es tan importante esa comida post ejercicio como el restante, ¿sí? Entonces todas deben de estar ligadas a un mismo objetivo, llámese a reducción, llámese a aumento, llámese a tonificación o por salud, pero debemos de estar teniendo en cuenta de que van a ir ligadas a ese plan de alimentación que ya tenemos, ¿sí? Un ejemplo entonces para estas comidas después del ejercicio, entonces podría ser, ejemplo, pastas con pollo, algo de vegetales, puede ser arroz con atún, algo de verduras. Personas de pronto que por el tiempo, las condiciones no puedan comer, podrían utilizar la opción de un batido proteico, en donde esta proteína no vaya sola, sino que se le adicione carbohidratos como la avena y algo de grasa que pueden ser frutos secos, algo que también se está manejando mucho ahorita, la mantequilla de maní. O podría ser también barras de proteína, que tengan también carbohidratos en esa composición. Perfecto. Eso sería entonces como la base de una muy buena alimentación cuando hablamos de actividad física, teniendo en cuenta esos tres momentos, el antes, el durante y el después, y teniendo en cuenta que nuestro cuerpo funciona con esa molécula importante que es el ATP, y que ese ATP la vamos a obtener de nuestros alimentos, tanto carbohidratos, grasas y proteínas, para poder regenerar todos los tejidos, tener un buen rendimiento y obviamente pues tener un máximo rendimiento, que es lo que logramos evitando la fatiga. Vamos a mirar de pronto qué duditas hay por acá. Veamos por este ladito. Bueno, aquí nos preguntan qué podemos tomar para tener un mejor rendimiento. Entonces vuelvo y les verifico. El rendimiento va a depender de 5 condiciones, ¿sí? Primero, esa motivación que tengas para hacer la actividad física, según esas características individuales. Tercero, ¿sí? Ese nivel de entrenamiento que tienes. Cuarto, ¿sí? Va a estar ligado entonces también al nivel de entrenamiento. Y quinto, a la alimentación. Entonces no es solamente qué me tomo, ¿sí? Es realmente todo un conjunto que me va a beneficiar a tener un óptimo rendimiento. Y eso que se me había pasado algo muy importante mencionar, y es el sueño, ¿sí? Si normalmente trasnochamos, no vamos a tener un óptimo rendimiento en nuestro ejercicio. Definitivamente está demostrado que el rendimiento baja muchísimo y que la calidad del ejercicio va a ser muy deficiente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Buena hidratación, buena alimentación, ese antes, ese durante, ese después, ¿sí? Buen sueño, ¿sí? Y manejar entonces un plan de alimentación ligado al objetivo que tienes. Bueno, perfecto. Por acá nos saludan desde Ecuador. Muy bien. Tolima. Desde Chile, desde Argentina. Súper bien todos. Genial que se conecten a SmartFit. Bueno, por acá nos hablan del arroz con huevo, sí, es una opción perfecta si queremos utilizarla, por ejemplo, antes de entrenar, sí, el arroz sería la fuente de carbohidratos, no hay ningún problema. Bueno. Por acá nos pregunta, ¿el maní es bueno comerlo? Bueno, el maní hay que tener en cuenta que hace parte del grupo de nutrientes que nosotros llamamos como grasas, ¿sí? Son grasas saludables, pero hay que tener en cuenta
que las grasas, un gramo de grasa nos aporta más calorías que los carbohidratos y las proteínas, nos aportan 9 calorías, ¿sí? Por ende, lo que va a pasar es que la porción, ¿sí? Posiblemente sea pequeña, ¿sí? Estamos enseñados o tenemos como una creencia de que como es maní, almendras, nueces, pistachos, podemos comerla indiscriminadamente y no es así. Entonces, ¿es una grasa saludable? Sí, pero al aportar más calorías, la porción es más pequeña y esa porción también va a depender de tu objetivo principal. Pero sí se puede incluir, obviamente, dentro de la alimentación. Por acá nos preguntan de hacen un batido de proteína con agua, fresas, almendras después del entrenamiento y después de 30 minutos hace la comida, ¿sí? Bueno, entonces, realmente, digámoslo así, es difícil de pronto decir si sí está bien dosificado, pues porque no sabemos en este caso cuál es tu objetivo, cuál es tu peso, cuáles son tus condiciones, ¿sí? Yo normalmente recomiendo más el batido de proteína con carbohidratos como la avena, ¿sí? Lo de las almendras me parece genial, pero prefiero mucho más la avena que la misma fruta, aunque no está mal utilizar la fruta porque a veces no nos gusta mucho el sabor de la proteína, entonces yo la puedo como mejorar con algo de fruta, ¿sí? Pero principalmente utilizamos más como la avena, ¿sí? ¿Qué tan bueno es consumir los huevos crudos? Nos preguntan por acá. Bueno, entonces con el tema de los huevos, y no solo los huevos, realmente son todos los alimentos, sobre todo origen animal, ¿sí? Eh, Primero, cuando nosotros los consumimos crudos, estamos corriendo el riesgo de contraer algún tipo de infección o algún tipo de bacteria o microorganismo que tenga este alimento y que al no ser cocinado lo ingiramos y podamos generar algún tipo de problema gastrointestinal hasta una infección grave, ¿sí? Segundo, la absorción de la proteína cruda, ¿sí? Es muy baja diferente a esa proteína cocida. Entonces también está demostrado que los huevos, que las carnes, todo este tipo de alimentos de origen animal deben de tener una cocción, ¿sí? Para poder absorberlos en su máximo potencial, ¿sí? Y es importante también tener en cuenta, ¿sí? La palatabilidad, ¿cierto? Creo que algo que nos mueve a todos es comer algo rico, saludable, bueno, ¿sí? Y no creo que comer huevos crudos sea de pronto tan bueno, ¿sí? En términos de que realmente no va a ser agradable consumirlos. Entonces, por inocuidad, por absorción y por palatabilidad no es recomendable comer los huevos crudos. Por acá nos preguntan, dicen que los lácteos generan grasa, pero que también ayudan como proteína. ¿Es bueno o no? ¿Sí? Bueno, entonces pasa algo. Los lácteos, principalmente lo que es leche, yogures, su principal fuente realmente es carbohidrato, ¿sí? Hace parte más de los carbohidratos. Tienen grasas también y tienen algo de proteína. Pero su principal componente es el carbohidrato. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Ahorita tenemos lácteos descremados, entonces van a quitar una parte de esa grasa de pronto saturada no tan buena y tenemos lácteos totalmente, semidescremados y descremados. Hay algo también y es el tema de la lactosa. No todas las personas toleran la lactosa, entonces hay personas que definitivamente no los pueden consumir. Y tenemos también unos productos derivados de los lácteos que ya son más aislados de proteína, ¿sí? Por ejemplo, la cuajada no va a tener tanto carbohidrato ni tanta grasa y nos va a dar más proteína que la leche normal. Otro ejemplo, ahorita muy común, los yogures griegos, ¿sí? Entonces el yogur griego tiene otro proceso diferente, lo cual hace que sea más rico en proteína, más bajo en carbohidratos y casi que nula grasa, ¿sí? Entonces depende también como del procedimiento que tengas el lácteo. Si es un lácteo entero, definitivamente tiene carbohidratos, más grasa y poca proteína.
Listo. Bueno, entonces teniendo en cuenta el tema del día de hoy, entendemos entonces que ya estaríamos como cubriendo esa parte de dudas, inquietudes que tienen con respecto al tema. Recuerden que el tema del día de hoy era alimentación durante la actividad física, teniendo en cuenta los 3 momentos, antes, durante y después. Igualmente entonces les agradezco que se hayan conectado. Vi que igual están conectados desde otros países, desde otras ciudades, eso está súper bien. Por acá me hablan incluso desde Los Ángeles, California, excelente. Espero pues que la información les haya servido. Recuerden igual estar conectados a todas estas herramientas que Smartfit les está brindando, a las clases, ¿sí? Y a los likes que se están brindando con la médica deportóloga, y a nivel de nutrición con mi compañera Susan y en compañía mía, ¿sí? Entonces les agradezco muchísimo. Espero que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.